Bienvenidos al módulo 5 del plan de expansión de negocio al extranjero. En este módulo 5 vamos a continuar hablando sobre impuestos adicionales y qué sé yo, pero vamos a mencionar ciertas cosas particulares, digamos. Por ejemplo, existe una exención de impuesto adicional, este impuesto que se retiene en Chile por montos que se pagan a no residentes, hacia afuera, ¿cierto? Que dice que empresas cuyo promedio anual de ingresos no exceda 100.000 UF en los últimos 3 años comerciales, es decir, los últimos 3 años, y que paguen por prestación de servicios de publicidad, uso, suscripción de plataformas de servicios tecnológicos tipo Amazon Web Service o Microsoft, ¿cierto? Que tiene storage en la nube, todas esas cosas, estarán exentos de impuesto adicional. Eso es una facilidad que se le da a pequeñas empresas, pequeñas en el sentido de las 100.000 UF, porque nótese que aplica tanto a empresas que están sujetas al artículo 14 letra A o 14 letra D, que son los dos regímenes, el normal y el PYME, digamos. Y esto en el fondo es una exención de impuesto que incentiva, digamos, la contratación de estos servicios para que las empresas puedan realizar sus negocios, digamos. El más claro ejemplo es el tema de la suscripción de plataformas de servicios tecnológicos, que muchas empresas utilizan para efectos de poder ellos prestar sus servicios, ¿cierto? También existe una norma sobre rentas pasivas en el extranjero, que no quiero entrar en mayor detalle técnico en ella, porque es una cuestión altamente técnica y que es poco probable que sea relevante en las etapas tempranas de un negocio que tiene una actividad económica, digamos, eh, activa, una actividad económica, no rentas pasivas. ¿Y por qué? Y aquí hago el link. Porque las rentas pasivas, los intereses, dividendos y royalties, ¿ya? En algunos casos pueden ser grabados sin haber sido percibidos en Chile. ¿Mm? Sin embargo, se reconocen como rentas productivas las provenientes de proyectos de investigación y desarrollo, ¿ya? Es decir, si una empresa puede generar rentas a través de actividades de investigación y desarrollo que no se van a considerar renta pasiva, es decir, que no va a tener que tributar en Chile, ¿cierto? Supeditaba a la aprobación previa de los proyectos de investigación y desarrollo por parte de Corfo, ¿ya? ¿Por qué esto es relevante? Porque en Chile, cuando el servicio ve o el servicio escucha jurisdicciones tributarias preferentes o paraísos fiscales, digamos, hay ciertas consecuencias de ingresos que provienen, ¿no?, de esos paraísos fiscales o regímenes tributarios preferentes. Se reputa que todas las rentas producidas por estas entidades, ¿cierto?, constituidas en regímenes fiscales preferentes, son rentas pasivas. Y esas rentas pasivas tienen una tributación, incluso se presume una renta mínima sobre la cual también se tributaría. Lo importante es que ustedes pueden evitar, en ciertos casos, sobre todo para los negocios que tienen una inversión en investigación y desarrollo y que generan retorno respecto de ya en el extranjero, ustedes pueden evitar esta clasificación. Entonces, este tema es importante porque puede ser que para algunos modelos de negocios altamente innovadores, y el R&D o Research and Development sea un gasto relevante y genere un ingreso relevante. Y eso puede tener consecuencias tributarias que vale la pena que ustedes sepan que tienen que ser analizadas, ¿ya? Y, dicho sea de paso, aquí están las características de los regímenes fiscales preferentes. Da lo mismo que se las sepan de memoria o no, pero es un poco obvio. Son lugares con baja tasa de tributación efectiva, ¿cierto?, sin fiscalización de precio de transferencia, pero no aplica para países OCDE. Es decir, ningún país OCDE puede ser considerado un régimen fiscal preferente, ¿ya? Eso es importante si quieren ustedes instalar actividades de Research and Development en países OCDE, por ejemplo, Europa, como Luxemburgo, Holanda, Irlanda, qué sé yo, Francia, Alemania, etc. ¿Mm? Y aquí entramos a la parte que tal vez la mayoría de ustedes más les suena, el tema de la tributación internacional, pero en relación con los tratados de doble tributación. Y aquí hay una explicación, se merita una explicación respecto de algo que dije en uno de los primeros módulos, que es cuál es la diferencia, en definitiva, entre los tratados de doble tributación y lo que hablábamos del impuesto adicional, ¿cierto? Los tratados de doble tributación, muy en simple,
son como contratos entre dos países, son acuerdos entre dos países, donde estos países, en principio, limitan sus facultades de grabar en razón de las normas que están establecidas en los convenios. Es decir, ellos tienen los países que firman un convenio, por ejemplo, Chile-Canadá, Chile-Colombia, Chile-Suiza, etc. Los países tienen que seguir lo que el convenio dice y se ven limitados por lo que el convenio diga. Obviamente no todo lo que está en un convenio es una limitación a la facultad de grabar, también hay normas de no discriminación, por ejemplo, ¿cierto? El punto es que los tratados contienen categorías parecidas, iguales en algunos casos, a las categorías que uno encuentra en la norma doméstica, en la ley de impuesto a la renta, ¿cierto? Como intereses, tratamiento tributario de intereses, dividendos, regalías o establecimientos permanentes, que lo voy a explicar al tiro, que en todo caso también se incluyó en la normativa doméstica chilena. Y lo importante es que cuando hay un tratado de doble tributación, ustedes tienen que preguntar qué dice el tratado, no qué dice la ley de impuesto a la renta. ¿Cierto? El tratado va por encima y es más importante, se aplica, ¿cierto? Preferentemente por sobre la ley de impuesto a la renta. Puse aquí el tema de los establecimientos permanentes, podría haberlo puesto también o haberlo analizado respecto a la ley de impuesto a la renta, pero lo puse aquí simplemente porque el debate se ha dado mucho más en torno, el debate de los establecimientos permanentes, qué significa, qué son, se ha dado mucho más en el contexto de los tratados de doble tributación, particularmente los modelos de la OCDE y las Naciones Unidas. Y es importante mencionarlo porque un establecimiento permanente es un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza su actividad económica, ¿cierto? Con cierta periodicidad, que tiene cierta conexión con un país. Y es importante saber que esto existe, porque muchas veces una empresa puede tener una oficina, tener una base, tener un lugar en donde realiza negocios en otro país, ¿cierto? No en el país de residencia, sino en otro país, y ese lugar, ese trabajador o esa persona, obviamente es muchísimo más complejo que esto y hay varias distinciones que hacer, digamos, pero eso puede generar que tú estés funcionando, tu empresa esté funcionando en un país sin estar constituida. Pero en el fondo es lo mismo, porque estás realizando un negocio, solo que no estás constituido, ¿cierto? Entonces, eso lleva a que la tributación cambie y seas sujeto de tributación de impuesto a la renta, de acuerdo a las normas de ese país donde está tu establecimiento permanente, ¿cierto? Y eso es un riesgo tributario, digamos, porque no es que por estar en ese país la plata que tú percibas no tribute, sí tributa, si es que cumples con el requisito, por supuesto, con los requisitos del establecimiento permanente. Lo importante de entender de todo esto es que no es tan simple como llegar y mandar a una persona a un país o tener una oficina en un país, ¿ya? Hay consideraciones legales respecto de eso también, ¿ya? De la actividad económica más allá de lo legal, ¿cierto? Como en lo sustantivo. Bueno, y respecto a los tratados de doble tributación vigentes, Chile tiene varios. Estos son, en mi opinión, los más importantes, o una selección de los más importantes. Pero, por ejemplo, tenemos con Suiza, Francia, Argentina, Irlanda, Japón. Entonces, Chile tiene Reino Unido. Entonces, Chile tiene una buena red de tratados en general. Y es importante analizarlo a la hora de ver cómo van a estructurar ustedes sus negocios hacia el extranjero, ¿cierto? Ahí puede haber distinciones relevantes que hacer. Y aquí les voy a poner un ejemplo de la aplicación de un tratado, pero también de eventualmente la aplicación de las normas de impuesto a la renta internacionales, digamos, propiamente tales, que es cuando una sociedad chilena le reparte un dividendo, o paga un interés o le paga una regalía a una sociedad en Luxemburgo, ¿cierto? Ese dividendo, la flechita azul muestra la dirección del pago, es decir, se le paga 100 a la sociedad en Luxemburgo en forma de dividendo. Ese dividendo está sujeto a impuesto adicional en Chile. ¿Mm? Y la gracia es que los tratados de doble tributación coordinan esto que ustedes ven aquí, que parece muy simple, pero tanto Luxemburgo como Chile quieren grabar esos 100, ¿cierto? Lo van a grabar ya sea cuando la sociedad de Luxemburgo la reciba, o en el caso de Chile, cuando la sociedad chilena lo distribuya. Graba a la sociedad de Luxemburgo. El sujeto pasivo, el taxpayer, el contribuyente, es la sociedad de Luxemburgo respecto del impuesto adicional que se graba, perdón, no el impuesto adicional, bueno, sí, el impuesto adicional, pero respecto de la aplicación del convenio, ¿cierto? Que graba
el dividendo, se graba la empresa de Luxemburgo, no la chilena, ¿ya? Está grabando al no residente, en este caso. Y en Luxemburgo se podrá otorgar créditos si el país lo estima, digamos, ¿cierto? Créditos sobre ese impuesto adicional que se pagó en Chile por la empresa de Luxemburgo, ¿cierto? Quiero dejar en claro ahí el tema de quién es el contribuyente en este pequeño ejemplo. Y así funcionan los tratados de doble tributación en simple. Por ejemplo, eso también puede ser un interés, si el interés es pagado por la empresa chilena hacia Luxemburgo. También puede ser una regalía, si la regalía es pagada por la sociedad chilena hacia Luxemburgo, ¿cierto? Entonces, lo importante es que este tipo de operaciones todas tienen consecuencias tributarias, o podrían tenerlas, digamos, dependiendo de lo que digan los convenios, obviamente. Y están reguladas de forma tal que ustedes, como emprendedores, es importante que manejen estos puntos de riesgo o situaciones puntuales donde ustedes debiesen levantar como la ceja y decir, ya, pero ¿y esto cómo sería? Y finalmente, vamos a entrar en un tema que es un mundo en sí mismo, digamos, hay equipos de gente que se dedica a precios de transferencias propiamente tal, abogados, economistas, ingenieros comerciales, qué sé yo, pero que se dedican al tema de precios de transferencias como una subárea de la tributación internacional. Aquí lo importante que ustedes conozcan, que sepan, que manejen, es que cuando ustedes tienen un grupo económico, es decir, ustedes tienen una empresa matriz, ¿cierto? Y varias filiales, ¿ya? Puede haber transacciones entre todas estas empresas que tienen un controlador común, que es la matriz, ¿cierto? Todas estas empresas tienen un controlador común, por lo tanto son parte del mismo grupo económico, son básicamente lo mismo, sustantivamente hablando son lo mismo, podríamos decir, ¿ya? Porque hay un control, vamos a suponer que están todas controladas por la matriz. Dado que hay control, se pueden manejar los precios a través de los cuales estas diferentes empresas se venden bienes o se prestan servicios, ¿cierto? Lo importante es que los precios de esos bienes y servicios que prestan compañías del mismo grupo a otras compañías del mismo grupo, es decir, intragrupo, tienen que ser precios básicamente de mercado, arm's length. Se lo conoce como el principio arm's length, ¿ya? Lo van a escuchar probablemente muchas veces. Esto es un gran tema hoy por hoy en la tributación internacional. Es una de las discusiones más importantes que existen bajo la propuesta de reforma de la OCDE, por ejemplo. Entonces, los precios de transferencia se refieren a cómo determinamos los precios en operaciones entre partes relacionadas, partes del mismo grupo económico. Hay 5 métodos, no es relevante que ustedes se los sepan de memoria o sepan calcularlo. Lo importante es que ustedes entiendan que estos 5 métodos tienen sus propias fortalezas y debilidades, ¿ya? El método del precio comparable no controlado, por ejemplo, trata de buscar un precio para una misma operación, supongamos el pago de una regalía o intereses o lo que sea, o la venta de un bien tangible, e intenta encontrar un precio para el mismo bien, pero entre partes no relacionadas. Entre terceros, ¿qué precio tendría ese bien? Entonces, si entre terceros ese bien se vende a 10, bueno, entonces usted, entre partes relacionadas, tiene que venderlo a 10. ¿Se entiende? La gracia, el punto es compararlo a un precio no controlado, partes que no están relacionadas, por lo tanto no hay una relación de control. Los otros, el B y el C, precio de reventa y costo más margen, son métodos que básicamente lo que buscan es comparar, ¿cierto?, el margen que se genera o el precio en la reventa con otros márgenes u otros precios de reventa en operaciones similares. No el precio en sí del bien o del servicio, sino los indicadores, son indicadores financieros que determinan, claro, entonces una empresa no relacionada al proveer estos servicios genera más o menos este margen o tiene más o menos este precio de reventa. Entonces, tu empresa debiese ir por ahí porque vende o presta servicios parecidos.
También hay división de utilidad y método transaccional de márgenes netos, que es el más común. La verdad es que ahí se pone muy técnico y no creo que sea relevante que entremos a ese nivel de detalles, pero el D y el E son métodos bastante complicados. El E, en particular, es el más común, ¿ya? Y es importante saber que van a tener probablemente que lidiar con esos dos métodos en algún momento y que son más indirectos en su aplicación que los otros, y llegan a un precio, digamos, de esta operación relacionada de una forma indirecta, dándose una vuelta, ¿cierto? Por ejemplo, dividiendo las utilidades de acuerdo a cómo se habrían dividido las utilidades dos empresas no relacionadas en una operación similar, por ejemplo, de acuerdo a las funciones que aporta cada empresa en esa operación. Suena un poco ambiguo, pero bueno, es así. Entonces, no es importante que sepan en detalle cada método, pero sí es importante que entiendan que al final, en las operaciones intragrupo, ¿ya? Y esto es como el concepto, como la intuición más básica, digamos, con la que es importante que se queden. La OCDE lo que dice, la OCDE es básicamente la entidad que ha determinado, digamos, el desarrollo de la disciplina de precio de transferencias que muchos países siguen, Chile incluido. Básicamente la idea es que las rentas residuales, es decir, las rentas por sobre cualquier utilidad rutinaria o cualquier utilidad normal, ¿cierto? El retorno de capital normal, cualquier utilidad residual tiene que quedar, así como bien a grosso modo, en las entidades que controlan el riesgo y los financiamientos de las operaciones, ¿ya? Es decir, si hay una entidad matriz que controla y toma decisiones respecto de la inversión, cómo se va a hacer, qué es lo que se va a hacer, dónde se va a hacer, la gerencia está en Chile, por ejemplo, y deciden para toda Latinoamérica, ellos son los que determinan cómo se va a endeudar la empresa, con qué banco se va a endeudar la empresa. Todo eso quiere decir, todo eso es un indicio de que las rentas residuales, la mayor parte de la utilidad debiese quedar en Chile, básicamente. Esa es un poco la idea, porque ahí está el control de la operación, ahí está como el cerebro, ¿ya? Y un muy buen ejemplo de eso es las funciones DEMPE que se aplican respecto a la propiedad intelectual. DEMPE quiere decir Development, Enhancement, Maintenance, Protection y Exploitation, por las siglas en inglés, ¿sí? Que son funciones que se ejercen respecto de la propiedad intelectual, el desarrollo, la protección, la mantención, la explotación de la propiedad intelectual. Y respecto de las rentas derivadas de las intangibles, la gracia es que las rentas residuales debiesen seguir o debiesen ser, digamos, asignadas, ¿cierto? De acuerdo a quienes ejercen las funciones TEMPE, que son como las funciones clave, por así decirlo, para efectos de producir utilidades con propiedad intelectual, con intangibles, ¿cierto? Entonces, el 1 y el 3 vendrían siendo los puntos más importantes, cuya intuición es: la plata no puede quedar y tributar en cualquier parte. La plata tiene que tributar en el país en donde se controlan los riesgos, los financiamientos de operación, o donde se ejercen las funciones de EMPE y donde se controlan esas funciones, ¿ya? Porque de lo contrario, y voy a llegar, digamos, como a explicar por qué existe todo esto, en un ejemplo muy absurdo, pero ilustrativo, digamos. Si tú tienes una empresa en un paraíso fiscal que está relacionada a una empresa chilena, supongamos la matriz es chilena y la filial está en un paraíso fiscal, tú podrías manejar los precios de las operaciones de esas compañías de forma tal de generar una erosión, es decir, disminuir la base imponible en Chile a través de harto gasto y llevar todos esos ingresos tributables a un paraíso fiscal en donde, como no tributan, porque es un paraíso fiscal, esa plata termina tributando con cero, ¿cierto? Ese es el punto de esto. Y finalmente, aquí vamos a hablar de el futuro, de lo que se viene, el proyecto BEPS, los pilares 1 y 2 de la OCDE, ¿ya? Que, como comentaba alguna vez, si ustedes alguna vez se enfrentan a este tema de los pilares 1 y 2, las reformas que están actualmente siendo discutidas a nivel de la OCDE, si ustedes se encuentran alguna vez en este tema, tienen que estar muy contentos y a la vez muy tristes.
Muy contentos porque estas son normas que se aplican a empresas muy grandes, es decir, empresas muy exitosas, Google, por ejemplo, Apple, Microsoft. Hay un límite de ventas, ¿cierto? Sobre los cuales se aplican las normas, o sea, estarían vendiendo mucho, pero a la vez son normas muy complejas, muy extremadamente complejas, de hecho han sido duramente criticadas por un montón de personas, profesionales de distintas áreas, digamos, economía, derecho, auditoría, y básicamente este proyecto, en particular el pilar 1 en el que me quiero enfocar, que aplica a empresas cuyos modelos de negocio son servicios digitales o empresas que están, que miran al consumidor, consumer facing business models, ¿cierto? Como B2C. Aquí lo que va a pasar cuando se apruebe, y si es que se aprueba, si es que se acuerda las normas del pilar 1 como están hoy, ¿cierto? Porque podría variar. Lo que va a pasar es que se le van a otorgar derecho a grabar a muchos países que no tenían o lo tenían de una forma distinta. Y la gracia es que las utilidades van a tributar en la jurisdicción de mercado, en donde las empresas venden, básicamente. Esa es un poco la intuición. Entonces, esto va a cambiar mucho el funcionamiento de la tributación internacional, pero solamente para empresas grandes. Quiere decir que lo que estuvimos hablando en los módulos anteriores se puede ver modificado por estas normas. Y lo más probable es que sea así, lo más probable es que estas normas se acuerden el próximo año, el 2021, quiero decir, a mediados del 2021. Y es muy importante que tengan en consideración que esto existe y que puede que haya una norma sobre tributación mínima el próximo año de las empresas. Es decir, todas las empresas van a tener que pagar un mínimo de X% de impuestos independiente de todo, por así decirlo. Esa es la gracia del Pilar 2. Esa es tal vez la norma más relevante que introduce el Pilar 2, que son normas para combatir la erosión de la base imponible. La erosión de la base imponible es la disminución, digamos, de la base imponible. También existen lo que se llaman los impuestos a los servicios digitales, que graban en base bruta, ¿cierto? A una tasa relativamente baja y que aplican en varios países europeos. Esto lo menciono únicamente para que tengan en consideración que si quieren expandir sus actividades hacia Europa, donde estos impuestos ya son relativamente populares, sepan que esto existe y que puede afectar sus cálculos de rentabilidad, porque además son en base bruta, ¿cierto? Eso es importante. Y aplican a ciertos servicios digitales específicos, por ejemplo, marketplaces o qué sé yo. No aplica en general. Los ámbitos de aplicación son delimitados de acuerdo al país, entonces eso hay que analizarlo también por país. Bueno, entonces en este módulo 5 hemos visto varios temas importantes varios temas importantes porque son conceptos con los cuales se van a topar sí o sí en la expansión de su negocio, particularmente la aplicación de los convenios. Va a ser muy relevante porque es muy probable que se estén expandiendo a Europa o a otros países de Latinoamérica. Y es importante que también se entienda muy bien, para mí, digamos, es muy importante que el tema de precio de transferencias haya quedado claro, y si no, por supuesto, me pueden escribir, porque me pasa mucho que los emprendedores, que obviamente no tienen por qué saber estas cosas, los emprendedores asumen como que estas cosas no existen, y está bien que lo asuman, pero sí existen, y es muy importante tratarlas, ¿ya? Sobre todo para empresas más grandes, porque hay declaraciones juradas que hay que hacer ante el Servicio de Impuesto Interno respecto a estas cosas, hay incluso obligaciones documentales, entonces hay varios temas debajo de estos macro temas que les pueden afectar a ustedes, sobre todo, como digo, a las empresas más grandes.